Yo sé. Buenos días, señoritas y caballeros, ¿cómo les va? Buenos días, profe. Gracias, bien. Buenos días, profe. Mucho. Vamos a comenzar. Vamos a avanzar en el tema y ya cuando terminemos lo que yo debo hablar, entonces damos continuidad a una evaluación que tenemos pendiente. Las personas que ya hicieron su presentación, pues una vez yo termine el tema de hoy, levantan la mano y se pueden retirar, porque pues las personas que no han pasado pues tendrían que quedarse para poder que hagan su presentación. Entonces vamos a comenzar. Voy a mostrarles a ustedes un video para poderlos colocar como en sintonía del tema de hoy. Entonces, miremos este video que es muy interesante. ¿Están escuchando y viendo? Escuchando no, profe, pero viendo sí. Sí, señor. Yo sí Buenos estoy días, sí, señor. escuchando. Bueno, revisa tu audio, por favor, porque pues creo que sí están escuchando también, además de ver. Bueno, comencemos. Profe, ¿el video tiene sonido? Porque no se escucha. No se escucha, profe. Perdónenme.
Es que no se escucha nada, solo se ve la imagen del señor, pero no tiene su video. Pero ahorita me estaban diciendo que estaban escuchando. Pero fue solo una persona la que dijo, porque yo tampoco estaba escuchando y no se está escuchando. Pero tu voz, profe, el video no. Espérate, entonces yo reviso porque pues revisamos. Pues sí, creo que no le había dado. Entonces, comencemos. Me dicen, por favor, si ahora sí están viendo y escuchando. No solamente mi voz, sino también el video. Comprendiendo miedos y tensiones. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia. Pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo,
para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud.
Bien, este tema es supremamente interesante en lo que se relaciona con todos los problemas de la salud que hoy día se viven. De hecho, este problema del estrés que estamos viviendo nosotros en un mundo tan competitivo, pues hace que nosotros afectemos de una manera inmensa todo lo que es nuestra relación familiar, nuestra relación social y lógicamente la parte laboral. Entonces, el tema que vamos a trabajar hoy tiene que ver con esas tensiones, ¿no? Vamos a mirarlo, permítanme, ya les comparto unas diapositivas. La Organización Mundial de la Salud prácticamente se ha puesto muy al frente de la salud mental de la gente, de las personas, porque resulta que unos 30 años atrás, por ejemplo, la gente no se estresaba y por lo tanto pues el estrés no era considerado como una enfermedad profesional. Hoy día, y de un tiempo para acá, el estrés se ha manifestado de una manera mucho más recurrente. Ha sido uno de los factores más fuertes que genera inclusive que las personas terminen en clínicas de reposo, porque los niveles de estrés son supremamente fuertes. La gente termina teniendo una serie de conductas disfuncionales, una serie de conductas negativas que le deterioran su salud física y por ende también su salud mental. Entonces, este tema es supremamente importante y corresponde a nosotros como psicólogos tratar de mirar un poco de qué manera nosotros le enseñamos a las personas o a nuestros trabajadores, en el caso del contexto laboral, pues una serie de estrategias, una serie de actividades que reduzcan precisamente todos esos niveles de estrés. Pero como los estresores pueden venir o de mi interior o pueden venir del mundo externo, es decir, de ese contexto laboral, pues entonces hay que evaluar también qué será lo que está fomentando el estrés en el contexto laboral. Si nosotros vemos esta imagen que les estoy presentando, en donde la persona al parecer está totalmente sumida en su trabajo de una manera permanente, en donde tiene una gran cantidad de actividades, tiene muchas responsabilidades, tiene mucha presión, existe mucha presión. Entonces, esas condiciones laborales pues van a afectar en últimas la salud de este trabajador, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos en un contexto laboral, la mayor parte de nuestra vida, porque es donde nosotros, por eso se le llama incluso de una manera cómica, pues nuestro segundo hogar, porque nosotros salimos de nuestro hogar, de nuestra casa y salimos a trabajar. Y allá no la pasamos 8 horas diarias. Entonces, lo que hacemos nosotros es ir a trabajar y este trabajo puede ser generador de altos niveles de estrés, puede ser generador de una situación bastante negativa en mi vida cotidiana, porque es que todos los días tenemos que estar allá trabajando y todos los días hay muchísima presión. Entonces vamos a mirar exactamente eso. Bueno. El estrés laboral, miren lo que nos plantea acá. Acá nosotros, y nos lo mostraba también un poco Disney en el video, cuando hablábamos de, o cuando nos decía de que nosotros percibimos aspectos que son reales
o podemos percibir e interpretarlos de una manera irreal, ¿sí? Muchas veces, y eso es algo que nos pasa a nosotros los seres humanos, de que observamos situaciones y las situaciones por sí solas no deben generar o no generan estrés, o no generan temor, o no generan angustia. Es la interpretación la que yo tengo. Yo tengo una interpretación con respecto a ese evento que estoy viviendo o que estoy percibiendo, y esa interpretación, como lo decía Disney, era una interpretación positiva, es decir, funcional, o una interpretación totalmente negativa, que hacía que se me activara toda esa tensión. Si yo constantemente estoy teniendo ese tipo de interpretaciones negativas, pues imagínense los niveles de estrés que yo voy a desarrollar todos los días, en donde yo siento que me están yendo mal, percibo de que están en contra mía, pienso de que me quieren es como hacer la vida imposible para que yo de pronto renuncie al trabajo. Entonces, toda esa situación que lleva a esos niveles tan elevados de estrés es lo que conlleva a un trastorno emocional, inclusive a que las personas terminen en clínicas de reposo. Y yo se los planteo de esa manera, pues porque pues, en mi experiencia en el área clínica, pues uno lo que recibe son personas que tienen estos niveles de estrés tan elevados, tan fuertes, y que realmente siempre los perciben como amenazantes. Entonces, fíjense que yo tengo situaciones, las percibo, yo las puedo percibir de una manera adecuada y no hay problema. Pero si yo las percibo de una manera distorsionada, pues eso es lo que determina, perdón, eso es lo que determina que mis niveles de tensión se incrementen, se aceleren de una manera muy fuerte. Entonces, por eso dice, proceso por el cual percibimos y respondemos a determinados acontecimientos, que se denominan factores de estrés. Hay factores que están en el entorno laboral o en el entorno social o en el entorno familiar que me generan a mí estrés, ¿sí? Y es algo, digámoslo, como adaptativo. En últimas, el estrés tiende a ser adaptativo, porque me permite reaccionar de alguna manera, buscar un poco la respuesta más adecuada para poder enfrentar a esa situación que yo estoy viviendo, ¿sí? Entonces, realmente debemos verlo como una respuesta adaptativa de nosotros los seres humanos. Pero cuando se pasa de esos niveles adaptativos, ya se nos convierte en un problema, se nos convierte en un dolor de cabeza, porque estoy guardando ansiedad, porque estoy incubando ansiedad y de un momento a otro yo exploto. Y muchas veces exploto de una manera supremamente inadecuada, hacia mí mismo o hacia otras personas. Entonces, eso es lo que nos está planteando el estrés laboral, ¿sí? Por eso decía que la Organización Mundial de la Salud tiene ahora mucho más al frente la importancia de prevenir exactamente ese nivel de estrés tan fuerte. Las empresas han reportado, y pues todo lo que tiene que ver con medicina laboral, reportan un incremento del 100% de estos niveles de estrés. Y eso se califica con respecto al incremento de las consultas médicas y el diagnóstico que resulta de esas consultas médicas. Y en este caso es el estrés, como el factor más, o uno de los factores más recurrentes hoy día, ¿sí? Y bueno, que viene de unos años hacia acá incrementándose de una manera impresionante. Esto hace que entonces a las personas que se les diagnostica este estrés laboral recurrente,
porque así se le coloca en la historia clínica como estrés laboral recurrente, porque es algo que viven todos los días. Entonces estas personas terminan afectadas fuertemente, llevándolas a las incapacidades. Entonces, esos son indicios, son resultados de estos niveles de estrés. Cuando las personas necesitan como salir un poco de esa rutina o de esa tensión tan fuerte, pues ¿qué es lo que hace el profesional de la salud? Pues le da unos días de descanso a la persona, ¿sí? Es decir, que nos incapacitan. Lo incapacitan 3 días, pero resulta que si yo tengo todavía como los factores estresantes o los estresores que están allá en el ambiente de trabajo, pues voy a volver a tener todo ese malestar emocional, todo ese malestar en ese contexto laboral. Entonces eso me lleva a mí a volver a sentir exactamente lo mismo, me hace que yo entonces reaccione de una manera también inadecuada y termine entonces nuevamente en el médico. Y al terminar en el médico nuevamente, pues otra vez me vuelven a incapacitar. Entonces, este proceso, esto que se convierte en algo cíclico, pues realmente no es bueno. Por eso, la Organización Mundial de la Salud, en unión con la Unión Europea, ¿sí?, lo que hacen es centrarse en la prevención y el control del estrés en ese ámbito laboral. Entonces ponen a las empresas hoy día a que se fijen un poco en cómo es su clima laboral, en que se fijen un poco en cómo son los estilos gerenciales como factores generadores de estrés, que se fijen un poco en cómo nosotros estamos generando todos los procesos organizacionales. Si estamos haciéndolo de una manera muy demandante, supremamente negativa, que genera todo ese nivel de estrés. Entonces, eso es lo que se pretende con estas ideas del estrés, del manejo del estrés. Mira lo que yo les decía, ¿no? Tiene una función adaptativa, pero cuando se pasa a esos niveles adaptativos, se convierte en algo intenso, se convierte en algo prolongado y esto termina afectando la salud de la persona. Fíjense, cuando yo tengo que asumir una gran cantidad de responsabilidades laborales, esto lleva a que termine como en esta foto que aparece acá, en donde la persona está totalmente sumida en su trabajo y con una angustia impresionante de no cumplir con las responsabilidades asignadas, ¿sí? Hace parte entonces de la interpretación que yo le doy al tema de la responsabilidad. Si yo soy una persona obsesiva por el trabajo, soy una persona perfeccionista en el trabajo, pues entonces eso va a convertirse en un problema para mí porque es algo intenso y también prolongado lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Entonces, para mí no es viable que yo, o sea, no es aceptable que yo no cumpla con mi responsabilidad. Así me dé la hora que me dé, así no coma, así no salga, así no regrese a la casa, pero yo tengo que terminar con todo lo que está bajo mi responsabilidad. Y pues esto no se puede manejar de esta manera. O sea, como lo decía el video de Disney, necesitamos recuperarnos, recargar energías, tratar de conciliar el sueño, que es uno de los factores que se ven más afectados allí, o una de las respuestas más afectadas cuando tenemos esta situación de estrés. Entonces, realmente es muy importante tener claro qué es lo que estamos haciendo nosotros con mi vida, con mi trabajo, y evaluarlo de una manera muy positiva, muy objetiva también, para generar los cambios necesarios y poder continuar con mi vida de una manera muy tranquila. Miren las causas del estrés o algunas de las causas de estrés
que ya las he venido mencionando así sueltamente. Entonces, acá lo que vemos nosotros es el ambiente laboral inadecuado, y acá tenemos que hablar de los estilos gerenciales, acá tenemos que hablar del moving. El moving es lo mismo que el bullying, sino que en el bullying lo que se plantea es de que es un contexto académico, un contexto escolar, o el matoneo que llaman. El moving es esa tensión que me genera el trabajo. El moving tiene que ver con ese mismo acoso laboral, ¿no? Entonces, ese ambiente laboral inadecuado está caracterizado precisamente por la presencia de ese moving, y eso está relacionado a su vez con los diferentes estilos gerenciales. Si nosotros nos acordamos de los diferentes estilos gerenciales, todo lo que tiene que ver con los autocráticos, todo lo que tiene que ver con el manejo de del castigo, del temor, pues ahí está presente, ¿sí? Cuando el tipo de gerencia lo que hace es colocar una sobrecarga de trabajo de una manera frecuente, o sea, no solamente coloca metas inalcanzables en el cumplimiento de los objetivos, sino que aparte de eso satura de una manera evidente al trabajador. Usted tiene que entregarme los 10 reportes, tiene que entregármelos ya, inmediatamente. Entonces prácticamente me está dando un ultimátum porque tengo que entregárselo ya, ya es ya. Entonces cuando a mí me plantean ese tipo de alternativas, pues, lógicamente no lo voy a alcanzar, ¿sí? Y si aparte de eso, mi característica de personalidad es de ser muy sumiso y no defender mis derechos, pues entonces peor todavía, estoy generando un caldo de cultivo con respecto al estrés muy fuerte. Entonces, porque no sé decir no en el momento oportuno a la persona indicada y de la manera correcta, ¿sí? Simplemente agacho la cabeza y asumo que así debe ser porque él es mi jefe y entonces yo tengo que cumplir al 100%. Entonces, cuando hay esa sobrecarga, cuando hay esas metas inalcanzables, imagínense ustedes cómo podríamos nosotros terminar con esos niveles de estrés tan fuertes, ¿sí? Cuando las responsabilidades y decisiones son muy importantes. Aquí hay que verlo de dos maneras cuando hablamos de las responsabilidades y decisiones, ¿no? Cuando las responsabilidades, vamos a verlo por el lado de que mi actividad no tiene ningún tipo de valor en mi trabajo, cuando mis tareas como que no ni quitan ni ponen, entonces realmente como que si yo no estoy haciendo mucho, pues entonces uno podría decir, bueno, me la estoy ganando fácil. Pero la verdad es algo que de pronto no es así, porque en la medida que yo considero y me doy cuenta que mis responsabilidades pues como que carecen de importancia en la empresa o en el área donde yo estoy trabajando o en el departamento que me estoy desenvolviendo, pues entonces eso pues como que dice uno, bueno, pero la verdad no, yo soy como un objeto en donde me quitan y me colocan, me ponen a hacer esto, hago esto, pero esto realmente me tienen acá haciendo esto, y eso es algo desmotivante, ¿no? Entonces, en ese tema de la motivación que lo hemos tocado así por encima, pues tiene que ver con eso, de que realmente la labor que yo estoy desempeñando, pues no me incentiva, no me reta, no me genera expectativas, entonces termino yo afectado de una manera muy notoria, pues porque precisamente no hay ese nivel de responsabilidad como adecuado. Y lo mismo pasa pues con el nivel de decisión. Si mis responsabilidades son pendientes de estar como en niveles cercanos a cero, pues mis decisiones también pues carecen de importancia. Y en el otro extremo, pues está la gran cantidad de responsabilidades o la magnitud
o la importancia de las responsabilidades que yo tengo que asumir. O sea, aquí cuando esto se asocia muchísimo con la sobrecarga de trabajo, porque la responsabilidad que yo tengo de cierta actividad, de cierto proceso, de cierto proyecto, son muy fuertes. Y de mí depende mucha gente, y de mí se tienen que tomar decisiones supremamente vitales para el funcionamiento de la empresa, para el cumplimiento de los objetivos empresariales. Entonces, si yo no soy una persona organizada, si yo no manejo adecuadamente toda esa responsabilidad, seguramente pues el nivel de estrés va a ser muy fuerte. Entonces aquí estamos viendo los extremos en cuanto a los niveles de responsabilidad. Y bueno, hay que mirar como uno es, no solamente es trabajo, en la vida uno no solamente tiene contexto laboral, uno también tiene aspectos familiares, económicos y sociales que terminan o pueden terminar afectándome en mi calidad de vida. Entonces, si yo tengo problemas con mis hijos, si yo tengo algunos de mis familiares enfermos, que realmente es algo muy evidente, digamos, con todo lo que, por ejemplo, ahora último, que gracias a Dios ha cambiado, porque ya no es ese número grande de personas, digamos, que tienen este virus mortal que estamos ya logrando superar. Entonces, cuando hay familiares que tienen esa condición médica, pues eso, pues, lógicamente también genera altos niveles de angustia y de estrés. Entonces, esos factores familiares, los problemas que tengo yo con mi pareja, también son muy importantes acá. Si yo estoy hablando de que me voy a divorciar, de que esto resulta de que uno de mis hijos está por mal camino, entonces pues realmente eso es algo que genera pues todo ese malestar. Si no tengo una vida social activa, si no tengo unas buenas relaciones sociales, la gente con la que yo comparto, pues la verdad, pues no me generan, no me alimentan, emocionalmente me refiero, o intelectualmente, entonces pues realmente soy una persona supremamente aislada, que no se integra socialmente. Y si los créditos que me acompañan, mis deudas, no tengo cómo resolverlas, pues todo eso me altera de una manera abismal. Y en la ambigüedad del rol, cuando yo llego a la empresa y tengo claro lo que tengo que hacer, y entonces me pongo con la tarea muy juiciosamente a cumplirla, quiere decir que no hay ambigüedad en mis actividades. Pero cuando yo llego a la empresa y no sé qué es lo que debo hacer, entonces el jefe, pues mira de qué manera le colabora a Pepito. Pues es que eso es ambigüedad, ¿no? De hecho, cuando nosotros hablamos de esta ambigüedad es porque no hay un análisis de una descripción del cargo supremamente elaborada. Uno necesita tener claro cuál es su inicio de actividad y hasta dónde tiene que llevarla y cómo tiene que cumplirla. Entonces estamos diciendo de que aquí lo importante es cómo nosotros empezamos a trabajar de una manera muy juiciosa, nos sentamos allí y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo debemos hacer y simplemente vamos a cumplir. Es decir, que no hay ambigüedad. Pero eso de que me coloquen ahí como porque no tienen dónde dejarme, entonces pues esa situación no es para nada alentadora, ¿sí? Entonces la ambigüedad del rol también está generando altos niveles de estrés. Digamos que cuando uno habla de las respuestas estresantes o de la respuesta del estrés, uno empieza por, cuando uno está empezando a sentir todo ese malestar, uno tiene que identificarlo con el concepto de la ansiedad. Y la ansiedad la vamos a tratar de entender bajo 3 canales de respuesta, ¿sí? Digamos que la ansiedad se presenta como el preaviso del estrés. Una ansiedad también puede ser muy adaptativa, una ansiedad también puede ser muy funcional, pero cuando ya la estamos alimentando negativamente, pues es lo que empieza a denominarse con el concepto del estrés, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la ansiedad,
analicémosla o evaluémosla con el tema de los 3 canales de respuesta. Estos 3 canales de respuesta son los siguientes. Inicial, el número 1, el nivel cognitivo subjetivo, tiene que ver con los pensamientos. Recuerden en la imagen de Disney cómo el estudiante y cómo el trabajador tenían una serie de ideas, de interpretaciones de lo que estaba ocurriendo. O sea, tenemos siempre un esquema de pensamiento que puede ser adaptativo o puede ser disfuncional. Entonces, por eso se habla de que el nivel cognitivo es subjetivo, ¿sí? Entonces, tenemos que evaluar precisamente cómo son mis pensamientos. Hay pensamientos funcionales y hay pensamientos disfuncionales. Los disfuncionales son los que me llevan a mí a tener todo ese gran nivel de subjetividad y me incrementan a mí el temor, o el desespero, la angustia, o el estrés. Entonces acá nosotros reaccionamos de una manera temerosa porque nosotros empezamos a tener pensamientos distorsionados, como por ejemplo tener una visión catastrófica o maximizar las cosas o personalizar lo que está sucediendo. Entonces al ver que eso me está afectando, quiere decir de que mi esquema cognitivo está alterado, ¿sí? O sea, nosotros todo el tiempo estamos trayendo a nuestra mente interpretaciones. Es decir, son formas de ver el mundo que me rodea, ¿sí? Nosotros somos los que le damos sentido a la vida, y este sentido a la vida puede ser positivo o negativo. Entonces ahí estamos hablando de ese nivel cognitivo. Cuando es distorsionado, ahí empieza a generarse el malestar. Ya empiezo a tener intranquilidad, ya empiezo a sentirme muy mal, porque pues acompaño mis pensamientos, o más bien mis esquemas de pensamiento son totalmente negativos. Ahora, el nivel fisiológico, que son esas respuestas que da mi organismo, las respuestas que da con respecto a lo que estoy viviendo. Entonces acá vemos varios ejemplos de eso, como la sudoración, cuando yo tengo que, por ejemplo, si yo tengo que manejar un proyecto en la empresa, pues entonces yo tengo que hacer una presentación en un momento determinado, y en el momento que se acerca esa presentación, yo puedo generar respuestas fisiológicas, es decir, la sudoración o incremento en el latido del corazón, que es la taquicardia, ¿sí? Siento una serie de malestares en mi organismo, como dolores de cabeza, como dolores de estómago, y eso termina afectándome, ¿sí? El nivel fisiológico es la manera como el organismo se manifiesta, ¿sí? Hay veces nosotros nos ponemos o muy pálidos o nos ponemos colorados de la pena, ¿sí? O nos tiembla la voz, o hay muchas cosas que se manifiestan de una manera fisiológica. Aquí lo interesante en esta parte del componente cognitivo y del componente fisiológico, es que estos dos se comunican permanentemente. Lo fisiológico puede activar mi componente cognitivo. Si yo ya estoy empezando a temblar, a que me tiemble la voz, a que tenga sus incrementos en los latidos del corazón, entonces yo ya puedo tener pensamientos como, ¿se ve? A mí ya me va a ir muy mal, ¿se ve? Yo voy a hacer el ridículo, ¿se ve? A mí se me va a olvidar todo. Entonces empiezo a activar el canal cognitivo. Lo fisiológico activa el canal cognitivo, o lo cognitivo también está afectando y activando el canal fisiológico. Cuando yo empiezo a tener toda esa serie de pensamientos tan negativos, tan distorsionados, tan irracionales, ¿sí? Porque yo tengo que analizar, o sea, digamos que la situación sí puede generar algo de ansiedad, pero no la puedo magnificar. Entonces yo tengo que colocar sobre la mesa lo que yo estoy pensando y analizarlo de una manera mucho más adecuada.
de una manera mucho más objetiva, que eso a mí no me genere intranquilidad. Y ese canal cognitivo de mis pensamientos irracionales seguramente van a poner a funcionar o ponen a funcionar ese nivel fisiológico. Entonces, estas dos respuestas que explican la ansiedad están muy conectadas, lo fisiológico y lo cognitivo. Y el otro es el nivel motor o el comportamiento observable, en lo que nosotros podemos ver lo que pasa realmente con las respuestas que estoy dando o que la gente está dando. Entonces, y lo decían también en el video de Disney, cómo nosotros empezamos a tener una serie de conductas que llevan a que nos sintamos mal a nivel de la salud física. Por ejemplo, el mal hábito del cigarrillo, el mal hábito o el tener entonces una ingesta de alimentos supremamente fuerte, es decir, que estoy comiendo de una manera desaforada, eso lleva entonces a que yo empiece a tener problemas de salud. ¿Y los problemas de salud cuáles son? Pues la diabetes, la hipertensión, ¿sí? La gastritis, porque de alguna u otra manera o estoy comiendo demasiado o no estoy comiendo nada, ¿sí? Y eso pues me incrementa todas las respuestas físicas y emocionales de una manera negativa. Entonces, cuando nosotros vemos estas respuestas, cuando nosotros estamos analizando muy bien el canal cognitivo, la respuesta fisiológica y el nivel motor, estamos hablando de que estamos presentando unos niveles de ansiedad elevados. Y esos niveles de ansiedad elevados se convierten entonces en un estrés muy fuerte, ¿sí? Nosotros tenemos una manera de afrontar el estrés, ¿sí? Digamos, como les decía, es adaptativa, pero hay momentos en que ya no podemos hacer nada y es cuando terminamos emocionalmente muy mal. El concepto de burnout, en español significa estrés, ¿sí? Que significa quemarse. Entonces lo están asociando, esa palabra del burnout, lo están asociando como el nivel de estrés más elevado que puede vivir una persona. Es lo más elevado. Si nosotros llegamos a ese tope, pila, usted tiene que descansar. Usted tiene que cambiar sus hábitos que tiene hasta hoy, porque usted se está quemando, ¿sí? Hay que hacerle ver al trabajador, a la persona, si estamos hablando de una consulta clínica, hay que hacerle ver de que eso que está haciendo lo está llevando de una manera muy rápida a un abismo. Entonces realmente que tiene que reflexionar y dejar un poco toda esa autoexigencia tan fuerte que tiene, o que evalúe cuáles son los factores estresantes, como lo veíamos anteriormente. Si son las relaciones con sus jefes, si son la sobrecarga del trabajo, si es el ambiente laboral, porque cuando hablamos nosotros de clima laboral, de motivación laboral, pues tiene que ver con ese contexto en donde yo estoy, ¿sí? En cuanto a instalaciones, en cuanto a los malos olores, la ventilación, bueno, una gran cantidad de cosas están allí presentes en lo que tiene que ver con la condición ambiental, a donde yo tengo que ir a trabajar todos los días. Y si es un ambiente pues supremamente malsano, pues no voy a estar bien, ¿sí? Todas las condiciones de higiene, todas las condiciones que yo necesito para poder trabajar bien. Era lo que hablábamos nosotros cuando decíamos de ese contrato psicológico. Me están exigiendo, pero yo también, de una u otra manera, también les puedo exigir para que podamos entonces cumplir con esas exigencias que ustedes, señores gerentes, me están colocando allí como para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, aquí estamos viendo esos tres canales de respuesta que se manifiesta en la ansiedad y que eso se convierte posteriormente en lo que tiene que ver con el estrés. El síndrome de adaptación de Selye, acá lo que nos plantea
mantengamos siempre el tema en el concepto del estrés, ¿sí? Acá lo que nos plantea es lo siguiente. Nosotros tenemos una fase de alarma. La fase de alarma es, ojo, pilas, hay cosas que de pronto no están bien en el contexto laboral. Pero bueno, yo considero que tengo las herramientas adecuadas para afrontar esta situación, tengo las habilidades para manejar esta situación, entonces esta fase de alarma me dice algo puede estar sucediendo mal, pero le voy a hacer frente, lo voy a manejar de una manera muy correcta para solucionarlo, ¿sí? Entonces, empleo todas mis estrategias, todas mis habilidades, todo mi conocimiento para manejar esto. Todo lo que tiene que ver con conocimiento laboral, con habilidades sociales, con solución de problemas. Entonces, utilizo bien todo eso. ¿Por qué? Pues porque estoy trabajando y me siento con toda la buena disposición, con toda la mejor energía. Entonces, esa fase de alarma se está activando, pero yo empiezo a actuar. Con el paso del tiempo, me doy cuenta que esa fase de alarma aún todavía está así como con ese botón encendido que me dice que las cosas no están bien, ¿sí? Entonces, ahí entra entonces esa fase de resistencia, en donde por más que yo esté haciendo las cosas, resulta que no he logrado controlar la situación, ¿sí? Entonces, se supone que cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones problemas, las podemos solucionar. Pero cuando yo estoy actuando y haciendo por acá y haciendo por allí, tratando de buscar y encontrar la mejor estrategia de solución, no me resulta. Entonces entro en una desesperanza aprendida porque realmente las cosas que yo estoy haciendo no están sirviendo para darle solución a esa situación negativa. Entonces se supone, cuando hablamos de esa fase de resistencia, supone la fase de adaptación a la situación estresante. Pero no lo he conseguido, no lo he logrado. Entonces eso lleva a que se pase a esa fase de agotamiento. Ya no doy más. Realmente me siento muy agotado, me siento muy deprimido, me siento muy solo, no sé qué más hacer, no sé a quién acudir. Entonces realmente esa fase de agotamiento hace que yo en cierta manera tenga como, y eso se le conoce así en el contexto médico, como una muerte en las defensas. Después de esa fase de agotamiento, uno llega a la muerte en las defensas. Como que ya no hago absolutamente nada más. La verdad, yo ya no sé qué más hacer. Entonces, ese síndrome de adaptación general es precisamente cuando nosotros entramos en ese burnout, en ese quemarme laboralmente, ¿sí? La empresa tiene que darse cuenta de esto. La empresa, el área de talento humano, el comité paritario tiene que fijarse mucho y darse cuenta de esto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ellos son los que tienen que estar viendo cómo está el bienestar del trabajador, cómo está la actitud del trabajador, qué tantos errores ellos están cometiendo, si es una gran cantidad de errores o por el contrario, ellos están incrementando aún todavía más ese nivel de angustia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Disminuir todos esos niveles de errores. ¿Y por qué se están presentando? Porque es que están estresados, están desmotivados, no quieren trabajar, hacen las cosas de una manera inadecuada. Pues entonces eso es lo que tiene que uno evaluar desde el punto de vista del comportamiento del trabajador. Pero estas son las tres fases que nos plantea el endocrinólogo Selig, que hizo este estudio. Entonces tiene que ver con estas fases del estrés, ¿no? Hay un nivel normal de resistencia, se presenta esa alarma, en donde aquí, pues en la parte de la alarma, pues entonces aquí está todo bien, empezamos a sentir como esa situación y empezamos a actuar para tratar de corregir eso y nos damos cuenta que en vez de solucionar el problema, se está incrementando. Pero, como cualquier otro ser humano, pues nos sentimos cansados. Realmente
las situaciones que yo estoy viendo como manejo de la solución no me están funcionando, entonces se presenta ese agotamiento. ¿Cuáles son las consecuencias del estrés que hemos estado encontrando en las personas desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y aquí ya estamos hablando de cosas que realmente deterioran muchísimo la salud de la persona, ¿sí? Si una persona pues, no logra concentrarse, si una persona no logra estar atenta a las cosas que suceden en su contexto laboral, entonces la probabilidad de que se incremente los errores va a ser más alta. En la medida que se incrementen los errores, pues entonces va a haber mayores llamados de atención, mayores memorandos, consecuencias negativas, y eso a su vez se convierte en un disparador del estrés, porque mi jefe o el gerente está ahí encima mío diciéndome que yo no estoy trabajando bien. Entonces, la dificultad para concentrarse es uno de los factores o de las consecuencias más fuertes cuando se habla del estrés. Eso hace que se cometan los errores. Empieza uno a perder un poco el autoconcepto, empieza a perder un poco la autoestima. Eso me lleva a deteriorar mi autoimagen y eso pues lleva a que haya estados depresivos recurrentes, ¿sí? Si yo realmente no estoy manejando bien en el ambiente de trabajo, pues, mi compromiso laboral, pues entonces yo me vuelvo apático, ¿no? Yo me vuelvo iracundo. Entonces cuando yo llego a la casa no quiero que me hablen, no quiero que me miren, no quiero cercanía, no quiero afectividad, no deseo relaciones íntimas. Entonces todo eso termina afectando mi vida personal. ¿Por qué? Porque estoy generando todo ese malestar. Entonces mis relaciones familiares se trastornan totalmente. Con mis hijos, con mi pareja. Entonces, pues, con las personas que yo habito, pues entonces tenemos esa dificultad, ¿sí? Y esto era lo que pues, nos comentaba Disney en el video con respecto a que no logramos conciliar el sueño. Hay personas que cuando ya entran en los estados depresivos por el estrés, pues entonces, aparte del insomnio, puede también presentarse el hipersomnio, que es lo contrario a no dormir, que es no querer absolutamente hacer nada y me la paso durmiendo y durmiendo y no salgo, ni siquiera corro las cortinas, ni siquiera me alimento adecuadamente, no converso, no me ducho, no hago absolutamente nada. Entonces, pues eso es evidente cuando hablamos de las consecuencias del estrés, ¿no? Entonces, ahí se está presentando eso. Bueno, aquí están los indicadores del estrés negativo, tanto en lo físico como en lo emocional, que es lo que hemos hablado durante toda la clase. Cefaleas, mareos, inestabilidad, cansancio, agotamiento del cano, trastornos en la alimentación, o como mucho o no como nada. Abuso de sustancias, cigarrillo, sustancias psicoactivas, incluyendo el licor, ¿sí? Pues, todo eso es lo que se presenta en esos indicadores de estrés negativo a nivel físico. En lo emocional, pues también todo lo que hemos mencionado ya, los errores, las imprecisiones en la tarea, dificultad para concluir las actividades, la susceptibilidad, la hipercrítica, o sea, mi autoconcepto está totalmente por el piso. Y eso me lleva a frustrarme de una manera u otra. Bueno, estos son los indicadores de estrés negativo, físico y emocional. Aquí hay dos conceptos que uno tiene que tener en cuenta cuando hablamos de la capacidad que tiene la persona de afrontar lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos acá? Acá lo que decimos es que nosotros, seguramente ustedes lo han escuchado cuando hablamos de la resiliencia, y es esa capacidad que tengo yo de levantarme
de mis problemas, de salir de mis problemas, ¿sí? Entonces, la resiliencia está enmarcada en el uso de todas las estrategias, herramientas, habilidades sociales, cognitivas, familiares, de apoyo, que yo en últimas trato de encontrar para salir de toda esta situación. Pero también tiene que ver muchísimo con la capacidad que yo tengo para poder salir de esos problemas. Y eso tiene que ver muchísimo con la personalidad. Tiene que ver muchísimo cómo estoy con la certeza de que yo salgo adelante de eso. Como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces la resiliencia a mí me permite mantener como esa capacidad de protección, ¿sí? Una persona que vive con problemas excesivamente en la vida, que sale de un problema y se mete en otro, por ejemplo, no sé si ustedes, bueno, ustedes están muy pequeños, cuando acá en Bogotá, en Colombia, bueno, creo que fue más que todo en Bogotá, se hablaba de DMG, de David Murcia Guzmán, con todo lo de las pirámides y todo lo que la gente estaba invirtiendo allá, en donde uno llevaba $1 millón de pesos y como a los 2 meses se los multiplicaban o se los triplicaban, entonces la gente metió mucho dinero. Hay gente que inclusive hipotecó la casa para meter 40 millones para luego que le devuelvan el triple. A mucha gente le funcionó y a otra gente no. Cuando ya se dieron cuenta los bancos de que estaban perdiendo ese poder de captación económica, pues colocaron el grito en el cielo. Entonces, mucha gente que invirtió, ya cuando DMG estuvo en problemado, mucha gente que invirtió, pues perdió mucha plata, mucha, pero mucha plata. Y hay gente que, pues, no tuvo resiliencia y, pues, a veces tomaron decisiones un poco inadecuadas, o bueno, más bien totalmente inadecuadas porque, pues, se suicidaron. Entonces, demostraron que carecían de esa resiliencia. O personas que realmente, inclusive de esas experiencias tan negativas, hoy día lo hablan como lo que aprendieron, lo que esto que sucedió, pues para mí fue algo que me generó aprendizaje. Y ya sé que eso no lo voy a volver a hacer. O sea, me tocó nuevamente levantarme de las cenizas y salir a flote y hacer las cosas bien. Entonces, aquí estamos viendo de que la resiliencia me permite a mí mi protección. En el otro extremo, pues está la vulnerabilidad, que son esos suma de factores internos o externos que favorecen la aparición de condiciones no deseables. Entonces, cuando yo soy una persona dependiente, cuando yo soy susceptible emocionalmente, cuando yo me dejo manipular, cuando yo me dejo afectar por todo lo que me está sucediendo, pues el riesgo de mi salud, de una mala salud, se va a incrementar. El riesgo de que yo cometa más errores se va a incrementar. El riesgo de que me pasen cosas mucho más severas se va a incrementar. Entonces, la vulnerabilidad es lo que nosotros tenemos que como que corregir. Tenemos que colocarnos es como una armadura para evitar precisamente todas esas cosas negativas. Y entonces, acá lo que hablamos nosotros es con respecto a qué es lo que nosotros podemos hacer desde la parte individual, la parte personal, ¿sí? Porque la empresa lo que tiene que hacer es, bueno, miremos, si hablamos del contexto laboral, miremos por qué hay tanta gente incapacitada laboralmente, ¿sí? ¿Por qué hay tantos errores en la productividad? ¿Por qué se ha disminuido la productividad? Entonces, hagamos una evaluación de lo que está sucediendo en el entorno laboral. Miremos cuáles son nuestros estilos de gerencia y corrijámoslos. Miremos si estamos sobrecargando a la gente en el trabajo. Miremos si estamos haciendo las cosas mal. Entonces, esa situación lleva a que la empresa tenga que ponerse en la tarea de invertir
Esto tiene que ver con la relación costo-beneficio, ¿no? Invertimos como gerentes, como empresarios, para que las cosas cambien, ¿sí? Si la gente, si los gerentes no invierten, seguramente esto se va a volver algo mucho más complejo de manejar en el futuro, ¿no? Entonces hay que, desde lo gerencial, hay que mirar todo lo que tiene que ver con la cultura organizacional, con el clima laboral, con los estilos de liderazgo, y qué es lo que tenemos que cambiar, cuáles esas estrategias motivacionales, y tenemos que hacer reingeniería, tenemos que generar ese cambio al interior de la empresa para que la gente ya baje sus niveles de ansiedad y baje sus niveles de estrés. Entonces acá vemos nosotros que es importantísimo esa parte desde el manejo organizacional. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener como ese manejo en donde vamos a tener una sana alimentación, en donde vamos a tener espacios de relajación, de paseo, de tranquilidad, de hacer deporte, de vincularme con personas que realmente me ayuden a mí, porque si yo me relaciono con gente tóxica, pues peor todavía, ¿no? Que miremos alternativas de solución a lo que se nos está presentando y que no tomemos decisiones erróneas, que no tenemos decisiones tan trágicas, tan negativas que me puedan llevar a arrepentirme después. Entonces, digamos que estas son lo que hablaríamos de lo que tiene que ver con el manejo de la ansiedad y el manejo del estrés desde la persona como tal. Desde mis actividades como, venga, ¿yo qué voy a hacer para favorecer mi salud? ¿Qué voy a hacer para disminuir este estrés y esta ansiedad? Entonces, tenemos estas opciones. Y desde lo laboral, lo que les estaba diciendo, lo que tiene que evaluar la empresa para poder solucionar todos estos inconvenientes. Bueno, y ese era el video de Disney que les había mostrado. ¿Tienen alguna pregunta, señoritas jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Respóndanme, por favor. Profe, el endocrinólogo, ¿cómo era que se llamaba? Celie. ¿Con C? S-E-L-Y-E. S-E-L-Y-E. Gracias, profe. Con gusto. ¿Todo claro con respecto a este tema del estrés laboral? Sí, profe. Bueno, ok. Hay una película que es como medio cómica, pero chévere, porque tiene mucho que ver con el estrés laboral, ¿sí? Se llama Loca por el Trabajo. Entonces, quiero que la vean y hagan un ensayo con respecto a eso, ¿sí? Vamos a relacionar el tema del estrés con esa película, lo que nos muestra. Ojo, muchachos, no quiero que en el ensayo cuenten la película, no, porque no les estoy diciendo hagan un resumen de la película, no es eso, es integrar lo que nos muestra la película con respecto a esa, digámoslo, a esa vida que está viviendo la protagonista en su rol, en ese papel, en esa película. Pues entonces lo vamos a analizar a la luz de lo que vimos hoy de la teoría del estrés, del tema del estrés. Entonces se llama Loca por el Trabajo. Entonces véanla y yo les voy a habilitar una carpeta para que ustedes la suban. Yo pensaría que la pueden ver este fin de semana y me la colocan allí pues el domingo por la noche. Es decir, los voy a colocar la fecha límite hasta el domingo por la noche para que la vean. Entonces vamos a ver esa parte de Loca por el Trabajo. ¿Listo? Profe, Señorita. ¿algún máximo de páginas? Así, un ensayo no puede ser más de 2 hojas. Un ensayo no puede ser más de 2 hojas.
Bueno, muchachos, entonces las personas que ya participaron en su evaluación se pueden retirar y me quedo con las personas que no han hecho su evaluación. Gracias, profe. Feliz día. Las personas que ya pasaron, chao, que estén bien. Gracias, profe, que esté bien. Chao, chao. Señorita Lady, ¿qué quieres hablar? Profe, qué pena. Lo que pasa es que yo ayer no alcancé a subir el mapa mental. Yo te escribí por interno, pero pues me da la posibilidad de subirlo a los compañeros que presentaron hoy. ¿De qué? Profe, yo tampoco. Ah, pero tú ya pasaste, Lady. Sí, yo pasé ayer, profe. Yo fui de las primeras que pasé ayer. Sí, Y ok. yo, profe, Diana Listo, también pasé listo. ayer, pero no alcancé a subir el trabajo. No se preocupen, tengo que habilitarlo más tiempo, porque como todo el mundo no ha pasado, yo lo habilito, no se preocupen, Lady. ¿Y Diana Muchas también? gracias, profe. ¿Diana también? Sí, señores, lo que pasa es que no alcancé a subirlo. Ok, yo los habilito para que lo suban. Ahora más Bueno. tardecito. Chao. Gracias, profe. Chao, chao. Bueno, ok. Buen día. Hola, buenos días. Diego Alejandro. Hola, profe, buenos días. Bueno, voy a darte para que compartas. Profe, ¿me das un tiempito, un momentico, que es que no tengo acá el Zoom abierto en el computador todavía? Y tengo acá el archivo guardado en el correo. Ok, listo, vaya buscándolo. Sí, Natalia, un momento, profe. Natalia Peinado. Hola, profe, espérame, ya te comparto. Bueno, ténganlo listo, por favor. ¿Ahí se puede ver? Ahí se puede ver. Bueno, aquí tengo la psicología organizacional, que es, bueno, esto se define como las unidades sociales o agrupaciones humanas que son deliberadamente o reconstruidas para alcanzar fines específicos. Las características que tiene son que se caracterizan por un grupo de personas, tienen unos fines, unos objetivos y unas metas, unas actividades, también el medio ambiente por el cual se caracteriza la empresa y tienen un orden normativo. Los tipos de organizaciones son la empresa, que podría ser como emprendimiento, las organizaciones de sociedad civil, organismos públicos y cooperativas. Las fuerzas ambientales de la administración se dividen en 4, que son el poder de recursos humanos, la globalización, diversidad cultural y la rapidez del cambio. En reconocimiento de refuerzo, es importante reconocer a los trabajadores por su compromiso en la empresa, por ende brindarles un reconocimiento es incentivar al trabajador cada vez más. En el ambiente organizacional se ve que cada organización debe responder a las necesidades de sus clientes, a las políticas, a los cambios y a los desarrollos económicos y tecnológicos. Como liderazgo, se puede decir que es un proceso por el cual el líder de la empresa es capaz de influir en los demás para así conseguir los objetivos de la empresa. Como en la cultura organizacional, se puede ver que es un sistema de creencias y valores compartidos que se desarrolla dentro de una organización que guía y orienta la conducta de sus miembros. También vimos el condicionamiento clásico por Pablo, que es el aprendizaje que conlleva las respuestas automáticas y no voluntarias, mediante los mecanismos entre los estímulos del ambiente que provocan una determinada reacción. Y el condicionamiento operante por Skinner, que es un método de aprendizaje que se produce a través de la asociación de respuesta, de refuerzos, y recompensas y castigos con una determinada conducta.
Y eso es todo lo que... Ah, y pues Robin y sus 3 procesos, que son el proceso de retención, proceso de reproducción motora y el proceso de reforzamiento. Y eso es todo. Listo, Natalia. Se puede retirar. Chao, chao. Gracias, profe. Diego, ¿lo tienen listo ya? Diego Alejandro Orozco. Sí, profe, ya lo tengo. Listo. Un momento. Diego. Sí, señor. Dame. Dame. Listo, profe. Entonces acá tengo entonces el tema de inicial, organizaciones y psicología organizacional. Entonces tenemos que las organizaciones son como unidades sociales o agrupaciones. De acuerdo a las lecturas, pues se tomó a Cheter, Bernard y a Chivaneto. Cada uno de ellos pues expresa, digamos, que la coordinación de diferentes actividades de contribuyentes individuales con la finalidad de efectuar intercambios planteados con el ambiente. Es que tengo 2 audios acá abiertos. Bueno, las organizaciones es un sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas por 2 o más personas. En este caso son como las referencias que se tienen sobre las organizaciones. Este se maneja, bueno, son características, tienen características de grupos de 2 personas, tienen fines y objetos o metas, generan actividades y tienen división, qué pena, de trabajo. Bueno, qué pena. Bueno, acá está la cultura organizacional, las características. Entonces está la innovación y correr riesgos, la minuciosidad, orientación de resultados, orientación de las personas, la orientación de los equipos, agresividad o estabilidad. También tenemos acá que dentro de la cultura organizacional, lo que es el conjunto de valores y creencias y conocimientos que comparten minuciosamente es que no se me alcanza a ver, no sé por qué no me deja ver esto. Un momento, profe, qué pena. Hace un tiempo. Organízala bien, hombre, Diego, porque se nos va el tiempo y pues usted lo tiene pues como organizado eso. Dame un momento que es que la imagen no me descargó bien, no sé. Por eso, organízalo bien, pues porque se nos va a ir todo el tiempo con su merced. Entonces, pues, organízalo. Retire su presentación, voy a continuar con otra persona. Gracias. Lina Sandoval, vamos contigo.
Buenos días, profe. Hola, Ya Lina. comparto. Ahí se está viendo, profe. Ya casi. Ahora sí. Ay, profe, regálame un momento que se me bloqueó esto. Psicología organizacional es una ciencia aplicada, la cual se encarga de estudiar y o analizar el comportamiento en el ser humano, en el ambiente laboral y las organizaciones a nivel individual y grupal. Las organizaciones son entidades sociales con objetivos y características propias, ya que están formados por dos o más personas que comparten necesidades e intereses, los cuales los lleva a trabajar juntos para lograr, profe, cumplir esos objetivos compartidos. Hay tipos de organizaciones que son los formales, donde se dividen dos subgrupos, que es el subgrupo de mando, que son los subalternos, que responden a los superiores, y el grupo de tarea son una agrupación de un proyecto. También tenemos los grupos informales, que está el grupo de intereses, que busca alcanzar un objetivo mutuo, y un grupo de amistad, que son un grupo de amigos que se juntan para como que surgen de necesidades básicas de ellos. En estructuras organizacionales, cada empresa practica de una forma diferente su organización estructural, pero existen tres tipos de estructuras organizacionales, los cuales son la estructura funcional, la divisional y la estructura matricial. En la cultura organizacional son aquellas normas y valores por los que se rige una empresa con principios relacionados con la estructura de la compañía, con los métodos de desempeño del trabajo y hasta el modo en que se relaciona entre ellos. Las características están la estabilidad, la innovación, la orientación de los resultados, orientación de equilibrio de trabajo. Cómo funciona es un instrumento en la cual moldea los comportamientos o actitudes de los empleados para que se sienta parte esencial de la empresa, compartiendo en su cultura organizacional. Tipos de culturas organizacionales. Modelo de la AWS, que es la cultura comunal, la mercenaria, redes y fragmentada. Y modelo norteamericano, como la del club, fortaleza y academia. En la comunicación organizacional es el proceso que requiere un propósito expresado en un mensaje verbal o no verbal. En la parte verbal podemos hablar de un comunicado por llamada, escrito, bueno, y no verbal es más que todo soporte y su actitud. A través de un emisor que lleva el mensaje a un receptor, lo cual establece un contacto con el personal que labora en el servicio de la empresa. La parte de liderazgo es una disciplina cuyo ejercicio produce deliberadamente una influencia en el grupo determinado con el fin de lograr cumplir unas metas ya preestablecidas con un carácter beneficioso, útiles para la satisfacción de las necesidades e intereses del grupo. Un líder debe tener unas habilidades esenciales para poder desarrollar correctamente su función en un grupo, como la disciplina, el carisma, que sea negociador, honesto, comunicativo, visionario y ante todo que tenga un buen respeto ante los demás y hacia sí mismo, para poder lograr ser un buen líder. Existen varios tipos de liderazgo en una empresa, como lo son el democrático, el autónomo, ya sea benevolente o coercitivo, o consultivo y participativo, los cuales deben ser o tener las anteriores habilidades para poder ser un gran guía en el grupo. Aprendizaje organizacional es un proceso el cual permite mejorar las acciones de la organización a través del desarrollo de los nuevos conocimientos, capacidades y así facilitar el aprendizaje organizacional. Como modelo conductual, tenemos que el aprendizaje organizacional, el modelo conductual se centra en cómo la conducta humana abarca los principios y técnicas de la teoría del aprendizaje. El modelo conductual subraya la conducta observable como factores medioambientales que pueden participar en una conducta determinada. En el condicionamiento clásico, con Iván Pavlov, esta teoría establece que la conducta se da como una reacción ante unas características ambientales, por lo cual cuando esto ocurre el estímulo neutro pasa a ser un estímulo condicionado, donde la respuesta incondicionada pasa a ser condicionada y es prácticamente automáticamente. Sí. Como ejemplo, en la organización es la llegada del jefe, por lo general ya conocen sus pasos, su hablado, porque cada uno tiene su forma de expresarse y cosas así, entonces ya saben que llegó y llegan a su trabajo a seguir laborando como debe ser, como lo explicaba el profesor, ya uno llega, sabe qué tiene que hacer y responde por lo suyo.
En el condicionamiento operante, según Skinner, es la teoría que emplea el término condicionamiento operante para referirse al método de aprendizaje que se produce a través de la asociación de castigos y recompensas con una determinada conducta, y así de esa manera se lleva a cabo una asociación entre el comportamiento empleado ante una situación y la consecuencia que trae este acto. Un ejemplo claro en una organización, mediante un sistema de beneficios y bonos por el cumplimiento laboral, puntualidad en horarios laborales, ya que es suficiente para estimular el esfuerzo empleado. Pero asimismo la falta de desestimula la conducta menos comprometida. Tenemos el ciclo de la motivación desde un pre hasta un post. Motivación humana. La motivación es un impulso interno que refleja las influencias de estímulos internos y externos, por lo tanto está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Tenemos varios tipos de motivación que me parece importante abarcarlos, que es la motivación intrínseca, que esta motivación proviene del mismo individuo y es provocada por las necesidades como experimentación o curiosidad, las cuales se consideran conductas motivadoras en sí mismos, por el ejemplo el deseo, la ilusión, los valores, la superación personal o laboral, entre otros muchos objetivos. La motivación extrínseca, esta motivación está dirigida a satisfacer necesidades no demandadas por otras personas, incluso sobrepasando las necesidades propias, por lo tanto este tipo de motivación es muy notoria en el ámbito laboral. La motivación cotidiana hace referencia al interés del individuo por una actividad diaria que le produzca una satisfacción única. La motivación básica, esta motivación determina el nivel de compromiso del individuo con su actividad para ver el interés por los resultados esperados y así en su vida. Y la motivación centrada en la tarea, que también es una que se ve en la parte laboral, hace énfasis en la dependencia de retos y resultados personales e impresiones subjetivas de dominio y progreso. Gracias, profe. Listo, Lina, muchas gracias. ¿Se puede retirar? Retira tu presentación, por favor. Claro que sí. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, señorita. Vamos con Laura Milena Díaz. Hola, profe, buenos días. Bueno, profe, la psicología de las organizaciones. Concepto de organizaciones es un sistema de actividades conscientemente coordinadas para dos o más personas. Solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse, están dispuestas a actuar conjuntamente y desean obtener un objetivo en común. El origen de la interacción de las personas se da desde el siglo XX, pero se ha ido cambiando a través del tiempo. Las personas tienen habilidades técnicas y humanas, las cuales se dividen en tres aspectos fundamentales, las cuales son: las personas son seres humanos, las personas son elementos impulsadores y las personas son socios de las organizaciones. Los objetivos de esto es satisfacer las necesidades y bienes, satisfacer empleos y aumentar el bienestar de la sociedad. Están el enfoque sistemático, el macrosistema, el organizacional, como sistema y microsistemas. La cultura, entonces, la cultura es un conjunto de valores, creencias y conocimientos y formas para pensar de qué sirven. Las culturas organizacionales, esto son todo aquello que logra identificar una organización, como se logra haciendo con sus miembros y que se sientan parte de ellos. Y las características es innovar, la minuciosidad o la orientación de los resultados a las personas, a los equipos, tener una estabilidad, un desempeño, una tolerancia y pues al riesgo. Clases de liderazgo. Es un proceso de influir sobre las actividades de un grupo organizado con sus esfuerzos hacia un logro o una meta. Como lo decían los dos autores que vimos en las clases de Terry, es una actividad encaminada a las actividades para influir a una persona, y Peter, una versión de estímulo, amor, liderazgo y crear héroes a todos los niveles. Hay 4 sistemas de dirección. Está el autoritario, que son dirigentes orientados a su trabajo; el autoritario benevolente, que es el que motiva a través de la recompensa económica; el estilo democrático, que son las formas de grupos y trabajos y toma una decisión final; y el liderazgo consultivo está a nivel alto y tiene que ver con los gerentes de medios e intermedios de este cargo. También está el participativo, que se toman las decisiones en conjunto.
La comunicación formal son los mensajes que siguen los caminos oficiales dictados por la jerarquía y especificados en el organigrama. Por regla general, estos mensajes fluyen de manera ascendente, descendente y lateral. La comunicación informal es la que se mantiene entre los grupos informales dentro de una organización. Las funciones de esta comunicación es un medio de control de comportamiento. Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y lineamientos formales que requieren cumplir los empleados. Entonces está la expresión emocional, esto es para muchos de los empleados, su grupo de trabajo es su mayor fuente de interacción social y facilita la toma de decisiones al promover un adecuado intercambio de información entre los miembros de la empresa, la comunicación que se convierte como en un auxiliar en la toma de decisiones. También vimos como los procesos de comunicación que se veían en una organización, la cual era pues la fuente, la codificación, el canal, el decodificador y el receptor. También vimos que es un recurso, entonces son los medios con los que cuentan las organizaciones para realizar tareas y lograr objetivos. Y los tipos de organizaciones está el financiero, que es el capital que se espera para la operación, los humanos, que son la persona y su nivel de jerarquía que hayan en la empresa, el mercadológico, que son medios por los cuales se organizan las empresas con sus clientes, y la administración, por donde se planea y se organizan las actividades de la organización. Vimos la teoría X, que es el líder que tiene un comportamiento de autoridad y organiza las maneras para trabajar, y la teoría Y, que es aquella donde las personas pueden ejercitar todas las cualidades. Los recursos humanos también planean, organizan y desarrollan el desempeño eficiente del personal. Pero entonces, ¿qué es recurso? Es satisfacer una necesidad humana desde nosotros, la humanidad, y administración general, satisfacer objetivos. Aquí en esta imagen también vemos cómo son las funciones del trabajador que está en los recursos humanos, entre la selección de personal, la formación, evaluación del desempeño, la remuneración laboral, la promoción laboral y el ambiente laboral. La motivación humana se dan en tres premisas, las cuales son el comportamiento que es causado, el comportamiento que es motivado y el comportamiento que está orientado hacia los objetivos. El ciclo motivacional está el equilibrio interno, el estímulo o incentivo, la necesidad, la atención y el comportamiento o acción de satisfacción. También vimos la teoría de Maslow, en donde pues ya sabemos que está en la fisiología, la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrelación, que cada una tiene su definición, como la fisiología, que es todo lo que es de nosotros: respirar, alimentar, el descanso; la seguridad física, el empleo de recursos; lo familiar, la salud, la propiedad privada; en la afiliación está la amistad, el afecto y la intimidad sexual; en el reconocimiento vemos el autorreconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito; y en la autorrealización, la moralidad, la creatividad y la espontaneidad. También vimos los comportamientos el comportamiento del hombre en las organizaciones. Entonces, el hombre es proactivo, social, tiene necesidades diversas, percibe y evalúa, piensa y elige, y el hombre posee la capacidad limitada de estas respuestas. Listo, profe, muchas gracias. Esto es verdad, Laura Milena. Muchas gracias. Voy a retirar tu presentación. Vamos contigo, Fernanda Leal, que eres tan amable. Dame un momento, por favor. Bueno, profe. Esta psicología de las organizaciones, como primero pues tenemos psicología organizacional, y bueno, lo que nos dice acá es que la psicología organizacional y el trabajo es una de las aplicaciones de la psicología, y sus inicios dan de cuenta que esta se ha desempeñado fundamentalmente para auxiliar a la administración. En ese sentido, la psicología, como otras disciplinas, brindan sus propuestas teóricas, explicativas y metodologías al servicio para un mejor desempeño de la administración como una disciplina. Bueno, en las organizaciones hay tipos y pues sus características principales. Entonces, bueno, los tipos, bueno, nos hablan de empresas, organismos públicos, organización de la sociedad civil y cooperativas. En características principales tenemos fines, objetivos y metas, que esta nos habla que este es un grupo de personas que trabaja para lograr determinados propósitos organizacionales, grupales e individuales.
en grupos de personas, pues nos dice que toda organización se forma por 2 o más personas por cuanto se crea por la voluntad conjunta de quienes las integra. En ambiente, en medio ambiente o contexto, pues nos dice que las organizaciones actúan en un ambiente determinado con factores políticos, económicos, sociales y culturales, que son diferentes de un entorno a otro, y las variables del contexto ejercen influencia en las organizaciones y estas a su vez también influyen en el medio en el que actúan. Y por último, la división del trabajo y división del poder y la responsabilidad en las comunicaciones. Bueno, esta hace referencia a las diferentes actividades que conforman las organizaciones y los diferentes niveles jerárquicos que integran su estructura. Bueno, seguimos. Bueno, el comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional es el campo que estudió y que investiga el impacto que los individuos, grupos y estructuras que ejercen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar los resultados para un mejoramiento de eficiencia de la organización. Y esto es de gran importancia ya que permite comprender las actitudes y orientar el desempeño del factor humano dentro de las empresas. De la misma forma, la cultura organizacional contribuye a fomentar buenas relaciones laborales entre los miembros de la organización dentro de un clima organizacional y agradable. Bueno, aprendizaje organizacional. Acá tenemos un ejemplo que es el cual nos habla en la lectura que el profe dejó en la plataforma de la universidad. Y pues nos dice que el aprendizaje organizacional es un proceso que permite mejorar las acciones de la organización a través del desarrollo de nuevos conocimientos y capacidades. Acá en cultura organizacional, ¿qué es la cultura organizacional? Es un grupo complejo de valores, tradiciones políticas, supuestos comportamientos y creencias esenciales que se manifiestan en símbolos, los mitos, el lenguaje y los comportamientos y que constituyen un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en una organización. Por ser un marco de referencia, no atiende cuestiones puntuales, sino establece las prioridades y preferencias acerca de lo que es esperable por parte de un individuo que la conforma. Bueno, acabamos por la comunicación organizacional. Y bueno, ¿qué es la comunicación organizacional? Es como una serie de instrumentos y herramientas al servicio de objetivos de las corporaciones e instituciones, y que poco a poco van instaurándose como factores internos de valor estratégico. La comunicación es un proceso en el que los emisores y los receptores intercambian mensajes usando un medio para transmitir información en un código compartido. Adicionalmente, la comunicación organizacional también se involucra el entorno de trabajo, que debe facilitar los procesos de flujos de información entre equipos. Tipos de comunicación organizacional. Bueno, los tipos de comunicación organizacional se clasifican según diversos criterios, que, bueno, en este caso tengo los 3, que es estilo y canal, usando estilo y canal para transmitir mensajes, dirección de flujo de información, que es comunicación horizontal, vertical y oblicua. El tercero es receptor del mensaje, que es la comunicación interna y externa. Liderazgo. Bueno, en el liderazgo encontramos que los líderes poseen atributos, creencias, valores, éticas, carácter, conocimiento, valentía y destrezas, que hacen que la gente se sienta orgullosa de seguirlos y proporcionan un sentimiento de confianza y pueden reunir a las tropas y levantar la moral cuando hay dificultades.
Bueno, por último terminamos con esta frase que es: la esencia misma del liderazgo es tener visión. Tiene que ser una visión que se debe expresar clara y vigorosamente en cada ocasión. Y ya, por favor. Listo. Fernanda, puedes retirar tu presentación. Alejandra Amarillo, seguimos contigo. Hola, profe, buenos días. Ya en un momento comparto. Lo tienes listo, ¿verdad? ¿No? Sí, claro, profe, sí, aquí está. Listo. Bueno, en la sesión número 1 vimos los porcentajes equivalentes a cada nota correspondiente y además los contenidos programáticos de la materia. También vimos qué es la psicología organizacional, donde es un grupo de personas donde tienen un objetivo en común y logran tener una visión de la empresa. Se asignó leer el libro de Junko a la carga de Ken Blanchard, prioritariamente el primer capítulo. También se vio el comportamiento organizacional, donde se presentan aspectos en el bienestar en la organización. Y el contrato psicológico, donde es fundamental en cada organización y es un acuerdo que se llega junto con el empleado y con la empresa. En la sesión número 2 vimos la teoría Y y la teoría X, donde en la teoría Y es donde el líder cree en su gente, se obtienen mejores capacitaciones y mejores resultados. Cada día es un aprendizaje agradable, el empleado entiende mejor la dinámica de la empresa, existe mejor comprensión y entender que cada persona es totalmente diferente. En la teoría X, el líder exige demasiado, los resultados son más exigentes y no se tiene muy presente el trato hacia el personal. Y además el empleado se siente más presionado en el momento de sí. Se tiene presente como empleado y empleador el hacer, el ser y el conocimiento junto en la empresa. Existe la motivación humana que requiere demasiada atención y existen 3 fundamentos principales, los cuales son el comportamiento causado, comportamiento motivado y el comportamiento orientado hacia los objetivos. Para la sesión número 13 tienen que tener ejemplos de condicionamiento y condicionamiento operante en condicionamiento clásico, perdón, en la parte organizacional y traer ejemplos. En la sesión número 3 vimos el condicionamiento clásico y el operante, donde en el condicionamiento clásico existe la asociación de 2 estímulos, respuestas involuntarias ante el proceso condicionado, se basa en el comportamiento involuntario, las respuestas están bajo el control del estímulo y el organismo desempeña un papel pasivo. Un ejemplo de ello es cuando pues suena un WhatsApp y sé que es de mi pareja por el sonido que le coloqué en el momento que recibieron un mensaje de él. En el condicionamiento operante, depende de las consecuencias de un comportamiento pasado, el proceso de condicionado se produce en consecuencias posteriores, se pasa en el comportamiento voluntario del organismo, las respuestas son controladas por el organismo y el organismo desempeña un papel activo. Un ejemplo de ello es que mediante un sistema de abono, la perspectiva de recibir el bono es suficiente para estimular el esfuerzo del vendedor, tanto como la falta del mismo desestimula una conducta menos comprendida. También vimos que se tienen refuerzos primarios como la comida, el sueño, la bebida, entre otros, los secundarios como pueden ser el dinero, los halagos, entre otros, y los continuos que son tarea más recompensa igual felicidad. Vimos el aprendizaje social de Bandura, donde se tiene el proceso de atención, los procesos de retención, reproducción motora y proceso de motivación. Existen programas de razón como razón fija, razón variable, intervalo fijo e intervalo variable. En la sesión número 4 vimos el video acerca del surgimiento de la empresa Starbucks, quién fue su fundador, su misión, su visión, para el dueño cuáles eran las 10 claves considerables para el éxito. ¿Cómo se puede crear una cultura organizacional? Mediante un buen lenguaje, tener un líder estable, es decir, que una persona que dé un buen ejemplo y que esté capacitado para dichas acciones, utilizar valores agregados y como por ejemplo las estrategias y las subculturas. También vimos la psicología del rumor o del pasillo, que es donde se mantiene gracias a la percepción de los trabajadores y cómo las personas de afuera reciben dicha información. Una cultura organizacional se puede establecer gracias a una buena comunicación, las políticas de la empresa, valores y competencias incentivantes, entre otras. Para tener una buena empresa se debe tener una buena estructura física, procesos de selección y tener un buen clima laboral.
En la sesión número 5 vimos el proceso de la comunicación, donde se dieron pautas para tener una buena comunicación en el ambiente organizacional, errores que se tienen en la comunicación y también sus funciones. Vimos el proceso de la comunicación, donde se tiene el emisor, la codificación de la comunicación, el canal de la codificación, el receptor y la retroalimentación. Factores de distorsión del mensaje y el nivel de comunicación de la organización. Las redes de la comunicación, donde está el formal, la tipo rueda, que es en torno al líder, todo canal donde se tiene una interacción abierta entre el líder y la empresa, la regulación, la innovación, la integración, información e informal. Y los canales de la comunicación, donde son verbal o no verbal. En la sesión 6 vimos los autores que dieron su punto de vista del liderazgo, los cuales están Stronding, Terry y Peters. Se vieron las 10 habilidades que debe reunir el liderazgo empresarial, que existen 2 tipos de estilo en el ámbito del liderazgo empresarial, el estilo autoritario y el estilo democrático. Nos dejaron, el profe nos asignó una tarea acerca de cómo me considero un líder en la página psicoactiva, tomar tomar pantallazo del resultado y copiar mi resultado en un Word y hacerlo, un análisis de mi resultado. Y también vimos que la dirección centrada en las obligaciones está el autoritario, el benevolente, el democrático, que se centra en las personas, y el autoritario coercitivo. Ya, profe, muchísimas gracias. Ok, listo, gracias. Muchachos, creo que ya no alcanzamos con otro estudiante, entonces vamos a hacer lo mismo que hoy. Avanzamos el tema y ya le daré pues entonces el espacio a otras personas para que vayamos avanzando y así cumplir con toda esta gran cantidad de estudiantes que hay en la plataforma escrita. Entonces, mañana nos veremos muy juiciosos y un feliz día para todos. Chao, muchachos, que estén bien. Hasta luego, profe. Gracias. Luego, profe. Gracias. Gracias, profe.